Tenemos un problema técnico, estamos sin internet, por lo tanto vamos a hacer todo en forma manual, ¿no? Le vamos a solicitar a la señora secretaria que dé lectura a la cuenta si la hubiere. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Correo electrónico del subsecretario de la Niñez, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión por estar con agenda llena toda la semana, dada la visita de invitados internacionales de Carta Global del gobierno inglés que prestan apoyo en el plan Crecer en Familia. Queda disponible para una próxima oportunidad. Es toda la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra única y exclusivamente respecto de la cuenta. Si no hay palabra, diputada Serrano. Presidente, antes de cerrar la última sesión, usted comentó que invitaría al subsecretario de Seguridad. Entonces, lo que yo le quería solicitar es que insistiéramos en la ministra, sino que la ministra pueda dar una justificación a la comisión del por qué no viene y que delegue esto en el subsecretario. Pero yo creo que es importante también hacerles ver que los ministros de Estado son los que comparecen ante las comisiones. Lo tendremos presente, diputada Serrano. Esperaré ansiosa entonces la justificación. La tendremos presente, diputada Serrano. En subsidio, si no pudiera venir la señora ministra, ¿habría acuerdo para invitar al subsecretario? Previa a la justificación. De no ser posible la visita de la ministra, ¿habría acuerdo para invitar al subsecretario? Ok, bien, no hay acuerdo. Vamos a proceder a la convocatoria. Tenemos dos invitados en forma presencial. El señor presidente de CONAPAS, don José Valdivieso, y don René Torrejón, abogado de FIDE. Vamos a darle la palabra a don José Valdivieso hasta por 10 minutos. Don José, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, señor diputado presidente. Voy a ser muy preciso y resumido al respecto. He estado escuchando la primera parte que se realizó ahora en la sesión y da la impresión que cada uno de los argumentos que señala el proyecto va en la correcta dirección. Los objetivos fundamentales que hemos visto nosotros como Corporación de Colegios Particulares Subvencionados justamente apuntan a fortalecer la seguridad, orden y respeto de los establecimientos, incorporar medidas preventivas y de gestión para proteger la integridad física y psíquica, mejorar mecanismos de la fiscalización, denuncia y autoridad docente, y respetar derechos fundamentales y el interés superior del niño y adolescente. Estos puntos están bien abordados en el proyecto, obviamente que con algunas, se han comentado bastante acá, con algunos detalles que tienen que mejorarse, pero aún así lo importante es que este proyecto viene a dar una solución inmediata, pero no la de fondo, que es lo más fundamental. Creemos que el proyecto debe estar, pero no se ve la solución de fondo. Y ahí queríamos detenernos nosotros respecto a esta solución, que viene histórica, mejor dicho, de muchos años, cuando se empezó a perder la confianza en la autoridad de los establecimientos educacionales. ¿Ya? De a poco también empezaron a entregar más responsabilidad a los establecimientos educacionales, desvinculando el rol del apoderado. Año tras año nos exigieron psicólogos, psicopedagogos, especialistas, etcétera, etcétera. La inclusión llegó para quedarse, pero aún así nada con recursos. ¿Qué pasó? Que finalmente los apoderados empezaron a desvincularse de su responsabilidad y entregar toda responsabilidad a los colegios. Yo creo que ahí está la parte, la base del problema que viene de atrás, de muchos años atrás, en la falta de confianza en los colegios que se perdió por estos motivos. Dicho eso, este proyecto de ley creemos que aporta y ayuda en lo inmediato y lo urgente, no así en la responsabilidad que le compete a los padres y apoderados. No sacamos nada nosotros con seguir revisando mochilas o haciendo
portales de detectores de metal a los estudiantes, a menores de edad, si en sus casas no tienen nada de valores, nada de prestación de valores, de integridad, etcétera, etcétera. Eso creo que es fundamental. El tema es cómo resolverlo. Como sociedad es lo difícil. Pero aún así, como colegios, como administradores de estos recursos para la educación y el servicio que queremos implementar, hay ciertas condiciones que se podrían ayudar a que favorezca y mejore el diagnóstico y cómo recuperar la confianza en la autoridad. Uno de ellos, por ejemplo, es que en el sistema de admisión escolar se pueda, de alguna manera, traspasar, cuando un alumno se pasa de un colegio a otro, y este alumno tiene ciertas condiciones que requieren de profesionales especialistas, se puede traspasar de una dirección a la otra dirección, de un colegio a otro colegio, cómo enfrentarlo, cómo apoyarlo y recoger todo lo que se hizo de este niño, de este alumno, ¿cierto?, de este estudiante en su colegio de origen. Hoy en día el sistema de admisión escolar no toca eso. Nosotros recibimos alumnos, ¿cierto?, sin saber la realidad de cada uno, y muchas veces nos encontramos con la sorpresa en el momento de que ciertos alumnos, incluso apoderados, esconden la situación y ciertos alumnos necesitaban de un apoyo profesional más personalizado. Además, esto mismo ocurre durante el proceso del año escolar, donde estos estudiantes se traspasan de un establecimiento a otro buscando alternativas o porque sencillamente el colegio no les acomoda. Todo esto hace finalmente que se gasten recursos y tiempo fundamentales en la atención de los educandos y no se aborde de base el problema que podría traer un alumno. Y por otro lado, generar ciertas normas o incentivos, ¿cierto?, para las familias, para ayudar a volver a los valores de autoridad y respeto a la fuente educativa. Es decir, tampoco vemos cómo podemos incentivar a los núcleos familiares, al hogar, a la familia en sí, a los padres y apoderados, de qué manera ellos se van a responsabilizar de sus alumnos. Por un lado, sabemos que pueden haber sanciones que se están en otros proyectos de ley, ¿cierto?, como por ejemplo sanciones punitivas, costosas, pero tampoco se habla de incentivos. Y algún tipo de incentivo, por ejemplo, podría ser el SNED. El SNED, por ejemplo, que es una medida que donde se premia los establecimientos, tampoco incorpora el aspecto de convivencia escolar. Creemos que falta mucho por hacer respecto a los padres y apoderados y creemos fundamental. Sin ese apoyo, sin esa medida, este proyecto va a servir, va a solucionar, pero no va a servir para tratar el tema de fondo. Eso, señor presidente, muy corto. Lo demás estamos totalmente de acuerdo con algunas modificaciones, pero básicamente eso. Muchas gracias. Gracias, don José. A continuación le vamos a ofrecer la palabra hasta por 10 minutos a don René Torrejón, abogado de FIDE. Don René, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Traigo el saludo del presidente nacional de FIDE, don Pedro Díaz Cuevas, especialmente para el presidente y la Comisión de Educación. Y le quiero decir que como FIDE nosotros estamos desde siempre muy preocupados de lo que ocurre en la educación en Chile. Tenemos más de 850 colegios a lo largo de Chile en una institución fundada por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Le quiero decir además que a mí me correspondió, porque yo aparte de ser abogado de FIDE, soy abogado de los salesianos, ganar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que fue muy conocido en su oportunidad, por la instalación de los pórticos detectores de metales en nuestra institución, en el Colegio Salesiano Valparaíso, aquí en la Avenida Argentina, un poco más allá del Congreso. Una larga batalla que finalmente nos dio la razón, pero toda la discusión se ha centrado en los pórticos y así como el proyecto de ley que se está centrando exclusivamente en una revisión de mochilas, nosotros queremos decir que lo fundamental es el respeto a los derechos del niño y del adolescente. Los protocolos claros, los protocolos con la defensa del niño y del adolescente no van a provocar nunca ningún detrimento en la autoridad ni en el destinatario. De hecho, la implementación de estos pórticos significó que de manera disuasiva los alumnos
empezaran a cambiar sus comportamientos. Y por lo tanto creemos lo mismo que va a pasar con esto, pero como decía recién el anterior interlocutor, dijo que efectivamente el problema no está en los colegios. Nosotros recibimos alumnos que vienen de familias dañadas, que vienen de entornos que son complejos y lamentablemente tenemos que decir, y yo como también soy parte del Estado me incluyo, el Estado ha guardado silencio respecto de cuál es el papel del Estado en la protección de esos niños y adolescentes que hoy día andan armados, que hoy día venden droga, están metidos en redes de delincuencia y que lo vemos en los colegios a propósito de lo que se hablaba del sistema de admisión escolar. Los colegios hoy día estamos amarrados de manos y nuestro proyecto educativo institucional muchas veces se ve fraccionado, se ve impedido de actuar precisamente porque el sistema nos obliga a tener que aceptar alumnos que no tienen ninguna adherencia al proyecto educativo. Yo creo que una corrección importante para los efectos de buscar una verdadera inclusión es que se permita que los colegios podamos tener con las familias algún tipo de diálogo previo para poder inducirlos a este proyecto educativo. Yo tengo el caso más reciente y palpable. La Superintendencia de Educación alguna vez nos multó porque la asistente social entrevistó a las familias para saber las necesidades sociales que tenían para ir en ayuda de ella. Y ese solo hecho significó que nos cursaron una multa que terminamos ganando en la Corte de Apelaciones, lo que es un desgaste enorme para los colegios. Se ha aumentado la burocracia en los colegios de manera enorme. Hoy día los docentes que están desprotegidos se quejan que precisamente no hay una protección para la labor docente que ellos tienen que realizar y finalmente terminan inmersos en una serie de trámites y llenados de formularios que finalmente nos provocan un desgaste enorme. De hecho, usted le puede preguntar a cualquier director qué pasa en el verano. En el verano la Superintendencia de Educación fiscaliza los colegios cuando no hay nadie, porque no solo por la ley de educación, sino que porque además la ley miscelánea de los asistentes de la educación implica que nadie puede estar en los colegios. Sin embargo, la Superintendencia de Educación dice que ellos tienen una fiscalización permanente y nos fiscalizan, nos piden antecedentes en 5 días cuando no hay nadie en el colegio y resulta de que a nadie parece interesarle lo que está ocurriendo por esa vía. Lo que va a ocurrir con el tema de la revisión de las mochilas es que si no vamos al centro del problema, nos vamos a quedar solo en la punta del iceberg, porque el hecho de que usted detecte o no elementos prohibidos en una mochila va a significar un desgaste enorme para toda la comunidad educativa, porque vamos a tener que poner inspectores y tal vez, como ya he escuchado por ahí, tal vez guardias de seguridad que van a tener que actuar. El problema es de dónde vamos a sacar los recursos cuando los recursos son bastante limitados para los colegios particulares subvencionados. Los colegios pagados podrán tal vez solventarlo. Pero en general estamos de acuerdo con el respeto a los derechos del niño, con un protocolo claro, que eso es lo más relevante. De hecho, volviendo al tema de los pórticos, lo que nos dio el triunfo en una corte de apelaciones es que se protegió el derecho fundamental de los niños y adolescentes enfocado al bien común. Vale decir, aquí la palabra bien común tiene que tomarse los establecimientos educacionales, porque en la medida que yo veo que existe un bien común amenazado, yo puedo actuar en contra de determinados estudiantes que están dispuestos a ingresar elementos prohibidos. De hecho, solo para terminar, una anécdota: cuando nosotros instalamos los pórticos, como está en concordancia con la ley penal adolescente, la 20.084, que es solo para mayores de 14 años, ya habían alumnos mayores de 14 que se estaban poniendo de acuerdo con alumnos de básica para pasarle algún elemento porque a ellos no lo revisaban. Por lo tanto, ese tipo de cosas también va a ocurrir en los colegios y hay que estar atentos. Pero si el Estado no se hace cargo del origen del problema que viene de fuera de los colegios, finalmente vamos a terminar
de nuevo los colegios siendo depositarios de una situación que está atorando a nuestra sociedad hoy día y que es el problema de la seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Don René, agradezco su aporte. Don René Torrijón, abogado de FIDE. Gracias. Señoras y señores diputados, les ofrezco la palabra. A propósito de la consulta, teníamos otro invitado que... Sí, pero no hay más. Lamentablemente por la falta de internet no se puede conectar y lo vamos a recibir el día de mañana, en la sesión de mañana. Ya, respecto se ofrece la palabra nuevamente. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. Quería hacerle una pregunta a nuestro último expositor de FIDE, entendiendo que nosotros, a ver, yo recuerdo muy bien el fallo de la Corte de Apelaciones que nos hace mención. De hecho, fue un antecedente para que nosotros también tuviésemos como prioridad poder regular el uso de estos elementos tecnológicos dentro de las escuelas. De hecho, fue parte también del debate diciendo, bueno, efectivamente esto ya marcó un camino que es legal y por tanto nosotros tenemos que actuar en manera de poder regularlo, y eso fue el acuerdo que conseguimos en la comisión mixta. Entonces, considerando esto y que parte también de su intervención está en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en su opinión, entendiendo que él también ya tiene una trayectoria a propósito de defender el derecho de las escuelas en materia de seguridad, en su opinión, él considera que este proyecto de ley, este mensaje presidencial, se ajusta a protocolos que puedan también hoy día proteger derechos de niños, niñas y adolescentes. Don René, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, nosotros entendemos que se ajusta por una frase que yo esbocé al último relacionada con el bien común. La Corte de Apelaciones señala que, de acuerdo incluso a la nueva doctrina europea, se pueden restringir derechos constitucionales a determinadas personas, no eliminarlos, pero sí atenuarlos en la medida de que lo que está en juego es el bien común. Y desde este punto de vista, efectivamente, habiendo un protocolo claro, habiendo un respeto por los derechos del niño, pero también teniendo en la visión que todo el resto de la comunidad educativa es la que importa en este caso, nosotros tenemos que preferir precisamente el bien común y la mayoría. Porque muchas veces se dice que yo, por una sanción a un determinado alumno, registrar mochila, denunciarlo a la justicia o expulsarlo a través de aula segura, estoy restringiendo su derecho a la educación. Pero sin embargo tenemos otros 40 alumnos que están atemorizados, muchos de ellos no van a clase y son intimidados, y por lo tanto desde ese punto de vista el bien común es el que prima aquí para poder tomar una decisión adecuada. Es decir, aquí es una cuestión de número. Si yo tengo una gran mayoría que es la que está afectada, yo puedo restringirle ciertos derechos con la revisión de mochilas a algunos alumnos, precisamente porque, como dice el refrán, el que nada hace, nada teme. Gracias, don René. ¿Alguien más? Diputada Concha. Por el de acá. Gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio a nuestro invitado, a la ministra que no había tenido la oportunidad de saludar. Agradecer por la exposición, más que una pregunta, solo agradecer porque, bueno, cada una de las exposiciones son sumamente importantes y dan testimonio de que este es un paso fundamental y está en la línea correcta, avanzar en un proyecto de ley que se hace necesario por justamente lo que señalan ustedes. Entonces, nada más que, vuelvo a insistir, agradecer también por hoy día estar acá, por la premura también de esto, porque entendemos también que de eso se trata. De pronto se critica mucho
que no hacemos nada, y cuando intentamos hacer algo, acelerando además los tiempos para poder optimizar, porque si bien es cierto, este periodo tiene 4 años, pero mientras más rápido avancemos en distintas iniciativas de ley, más rápido también se van a poder implementar y más rápido vamos a poder hacer frente y entregar herramientas, porque son herramientas que se entregan como primer paso. Yo sé que hay que profundizar en el tema de salud mental, yo sé que hay que profundizar en otra iniciativa, no vamos a hacer de esto una ley miscelánea, por supuesto, pero sí, esta es un paso importante, y por eso agradecemos también al Ministerio, a la ministra, al subsecretario, los esfuerzos también que se han tenido estos días para sacar adelante esta iniciativa, y yo sé que esta comisión de forma transversal creo que tiene ese mismo objetivo, así que muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Concha. Voy a ofrecer la palabra a la diputada Serrano en su segunda y última intervención. Diputada Muchas Serrano. gracias. Me imagino entonces que puedo exponer 10 minutos. No, mire, presidente, lo siguiente. Yo vuelvo a reiterar quizás la pregunta para poder profundizar un poco más en el tema, y me interesa porque estamos hablando del artículo 1, cuando introduce el artículo 16J, habla de los sostenedores de establecimientos educacionales podrán incorporar en sus reglamentos internos la medida de revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes para impedir el ingreso, uso, soporte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros. Uno de los puntos críticos de esta comisión, o al menos lo que yo he hecho ver, es que al quedar en la discrecionalidad de los reglamentos internos y quedar también esto puesto en el sostenedor, creo que le estamos entregando hoy día una herramienta, tal como queda la ley, una herramienta, pero que creo que también hay que darle hoy día espacio a que las comunidades educativas puedan tener su protocolo, porque finalmente, si lo dejamos solamente a la discrecionalidad y no dejamos un protocolo claro en la ley, y por eso quiero volver a hacer la pregunta, si es suficiente solo con que se dicte en el reglamento interno. Por ejemplo, los sostenedores, y estamos hablando de 850 colegios, todos contarán con las herramientas para hacer sus protocolos, todos contarán con el financiamiento, porque se ha hablado también de la falta de financiamiento, o incluso también se ha dicho dentro de esta comisión, no digo que esto lo haya hecho el expositor, sino que también ha aparecido dentro del debate, de que esto podría generar mucha más burocracia dentro de la escuela. Entonces quería saber de vos también, de una persona que representa a 850 colegios, ¿cree que lo que ya está contenido en la ley es lo suficientemente orientador para que hayan protocolos que se ajusten en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿O habría que especificar, por ejemplo, a través de una indicación, proporcionalidad, el respeto también de la vida privada, la honra de los estudiantes? Eso, presidente. Gracias, diputada Serrano. Don René, y si quisiera aportar algo también extra, don José, le voy a dar la oportunidad. Don René. Bueno, tenemos muchas leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto esta ley no podría ir en contra de esa protección. Lo que abunda no daña, pero yo, y me van a perdonar los honorables diputados, pero de repente a uno como abogado le queda la sensación que por exceso de legislación terminamos dándonos unas vueltas increíbles, que finalmente lo que queremos arreglar queda desarreglado. Pero es una opinión personal y no representa necesariamente a FIDE, pero sí hay un problema, porque en este caso nosotros confiamos plenamente en la autonomía de las comunidades educativas. Las comunidades educativas estamos para educar, y así lo hemos hecho a lo largo de los años, y por lo tanto el generar desconfianza a través de regular de tal manera en un articulado que finalmente deje a los colegios atrapados en una situación de revisión particular y no otra, va a significar que los colegios van a quedar en una burocracia. De hecho, la ley de convivencia escolar que se acaba de publicar colisiona con la ley de aula segura, porque da algunas limitaciones, y la ley de aula segura dice otra cosa, y por lo tanto ahí hay un problema. Y para los pórticos o elementos tecnológicos,
la burocracia para poder acceder a ellos es bastante importante y yo creo que eso nos va a limitar mucho. ¿Y para qué decir el tema económico? Yo puedo decirlo acá, al Colegio Salesiano le salió 2 millones de pesos cada pórtico. Vinieron de otras comunidades educativas a conocer nuestra realidad y se llevaron los protocolos, pero con otros recursos la Municipalidad de Temuco instaló unos pórticos de 16 millones de pesos donde tienen reconocimiento facial y otras facilidades tecnológicas. Pero seamos realistas, eso no va a ocurrir en Chile. Es decir, las comunidades educativas, si no viene un financiamiento directo del Estado que estandarice la forma de instalar estos elementos, usted va a tener colegios de primera y segunda clase, donde el colegio que tiene los recursos primero los va a poder instalar, los que no tienen simplemente no los van a instalar, y dentro de ellos, los que tienen más recursos van a poder acceder a mejores tecnologías. Por lo tanto, yo creo, respondiendo la pregunta de la diputada derechamente, creo que es innecesario volver a agregarle más elementos sabiendo que el respeto irrestricto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes está ya en la ley. Por lo tanto, ninguna norma podría alterar y de hecho la medida de revisión de mochilas tiene que estar reglamentada y ahí coincido plenamente con ella. Tiene que estar en un protocolo que sea claro y conocido por la comunidad educativa y ahí cada uno va a poder presentar la opinión respecto de si eso vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias, don René. Solo si lo desea, le ofrezco la palabra para cerrar y concluir la sesión a don José Valdivieso. Don José. Sí, gracias. Respecto a lo mismo de las mochilas, consideramos que el aspecto de revisar mochilas o implementos personales, dada una urgencia de una noticia de que puede pasar algo como algo proactivo, no solamente debería afectar a los colegios, debería ser a nivel nacional una ley que establezca que cualquier institución, por ejemplo el estadio, un festival, lo que sea, a raíz de una amenaza o algo, se permita, mediante ley, poder revisar los bolsos. Si eso se traspasa a las comunidades escolares, bienvenido si es necesario. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque no se trata de vulnerar los derechos de los niños ni nada de eso. Estamos todos de acuerdo que los colegios son para los niños, para sus servicios educativos, para hacia ellos, nada más que ellos. Esto se trata de que no existan doble interpretación, que no existan reglamentos que sean bien hechos y reglamentos que sean mal hechos, si se lo dejamos exclusivamente al reglamento interno de convivencia escolar. Que no sea el consejo escolar quien decida sí o no. Esto tiene que ser bien armado a través de una ley. Creemos que es fundamental modificar esto. Y como dije en un principio, no solamente para los colegios, sino que toda institución pública e incluso privada que requiere de alguna revisión dadas ciertas condiciones, debería estar por norma autorizada. Eso, muchas gracias. Bien, gracias don José, gracias don René por haber aceptado la invitación de venir a exponer hasta esta comisión. Agradecemos la presencia de la señora ministra y del señor subsecretario y por haberse cumplido el objeto de esta sesión procedo a cerrarla.